Regresaron los Pro Días de ahorros en Lowe's para ahorrar en grande. Miembros de My Lowe's Pro Rewards ahorran $10 en cubetas selectas de 5 galones de primer HGTV Home de Sherwin-Williams y pintura para techos Valspar Ultra con envío gratis a la obra. Oferta termina el 9/26. Entrega antes de las 8 p.m. Sujeto a disponibilidad de conductores. Aplican más términos. Detalles en Lowe's.com/Same Day Delivery. Programa de lealtad sujeto a términos y condiciones. Detalles en Lowe's.com/Terms. Sujeto a cambios. Estamos abriendo la columna Lupa Económica a cargo del queridísimo Horacio Robelli, licenciado en Economía por la UBA, integrante del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico IADE, profesor en la Facultad de Derecho en esa casa de altos estudios. Bueno, la verdad, vertiginoso derrumbe de la economía mileísta. ¿Qué está pasando, Horacio? ¿Qué tal? Buen día. Buen día, querida Clara. Mira, es fácil, acá estamos en medio de una corrida cambiaria. O sea, ellos hablaban de poner una banda de explotación, es más, fanfarroneaban diciendo que iban a comprar porque iba a perforar el piso. Bueno, ayer perforó el techo, pese a que vendió oficialmente 379 millones de dólares en un solo día. Había vendido 53 millones de dólares el día miércoles, pese a que vendió un total de 432 millones de dólares de las reservas que no tienen, porque vas a ver que las reservas son negativas. Y mucho quiero hacer énfasis. Con reservas negativas vendió 432 millones de dólares y aún así no pudo frenar la corrida cambiaria. Artificialmente mantiene el dólar mayorista, que es el dólar de exportación, el dólar comercial. Por supuesto, al mantener ese dólar, los exportadores van a frenar las exportaciones y los importadores al revés, van a adelantar las importaciones, porque ellos, para cumplir la ficción de que no pasan el techo, el dólar mayorista lo dejaron en 1.474 con 50 centavos, el dólar mayorista, pero el oficial pasó a los 1.500 pesos, cerró 1.509 pesos y todos los paralelos habidos y por haber superaron raudamente al oficial. Entonces estamos en plena corrida cambiaria. ¿Y qué hace a la noche el ministro Caputo, demostrando el poder que tiene omnímodo del capital financiero en Argentina? Que va a vender todas las reservas como si fueran de él, que va a vender todas las reservas posibles, que hay que vender todas las reservas. Y acá viene el terror, porque las reservas son claramente negativas. Las reservas, claro, en bruto aparecen casi 40, vamos a rodear casi 40 mil millones de dólares, pero es deuda por 48.600, o sea, tiene 8.600 millones de dólares negativo abajo. Según los cálculos de ellos, porque hay consultoras que dicen que las reservas son negativas en 10.000 millones, pero según los cálculos de ellos, las reservas son negativas en 8.600 millones de dólares, porque ahí están, en las reservas se contabilizan la placa de los yuan, 13.000 millones de dólares, el encaje, esto es lo más importante, el encaje de los depósitos de ahorro. Acordate que el exitoso blanqueo que tuvieron, entraron 22.000 millones de dólares del blanqueo, gran parte quedó en los bancos. Y el encaje de esos depósitos suma 13.000, es un poco más, pero 13.000 millones de dólares. Estoy seguro que el gobierno ya está usando parte de ese encaje que tiene depositado el banco. Es plata privada. Ellos quieren los liberales, que la propiedad privada no se toca, porque estoy seguro que el gobierno está usando la plata. Pero también lo que estoy seguro, cuando hablamos contigo, cuando viajó a Washington, a la sede del Fondo Monetario Internacional para verse con Cristina Georgieva, que le dijo que iba a utilizar los 14.000 millones de dólares que le prestó el Fondo Monetario Internacional, que también forman parte de las reservas nominales, pero que son deuda. Y el otro le dijo que ni, o sea, vos te haces cargo, como la otra vez, cuando él fue presidente del Banco Central, Luis Caputo, todo ese tipo, él fue vicepresidente de Notel, el vicepresidente de Santiago Bustilli, cuando reemplazaron al inútil de Federico Sturzenegger cuando llegó la plata, porque los grupos locales se querían ir. La cuento porque hay una historia que está pasando ahora. Los grupos extranjeros que estaban en el país se querían ir. Como los grupos extranjeros se querían ir, los primeros 15.000 millones de dólares que le prestó el Fondo Monetario Internacional a Macri, los 45.000 que finalmente le prestó, entraron de junio a septiembre del 2018. Presidente del Banco Central, Luis Andrés Toto Caputo, lo vendió a precio oficial. O sea, legal porque lo vende a precio oficial, pero vendió toda la deuda esa, que es deuda pública, deuda del Tesoro Nación que estamos pagando y estamos cumpliendo los planes del fondo porque estamos pagando esa deuda, la vendió
para que los jefes de él y los que él cobra comisión, porque aparte de jefe él debe tener otros que cobra comisión, se fueran de Argentina. Acá está repitiendo exactamente la misma. Fíjate, está utilizando perdón, Horacito, te sumo, sí. Vos la conocés igual que yo, a la periodista, a la colega Luciana Gleiser, y es una periodista seria. Hoy publica, fíjate, comparto con vos y la audiencia, y con la audiencia, dice esto: los mecanismos de intervención y las tasas altas se leen en el mercado como defensivas, no como una señal de fortaleza estructural, y con reservas netas ajustadas se alimenta la versión de que Caputo está negociando con el FMI liberar completamente el dólar después de las elecciones. Pero vamos a este punto. Las reservas del Tesoro ya se terminaron, y del préstamo del FMI, si se descuentan los créditos que vencen, quedarían unos 9.000 millones de dólares. No sé si esto es así. Es así. Por eso te iba a decir, no tiene plata para... El mismo en otro reportaje había reconocido que tenía... Ahora dice que tiene plata para pagar a enero. A enero, en 5 meses, el gobierno tiene que pagar 8.100 millones de dólares. Entre ellos están los vencimientos, 3.800 millones de dólares del bono global y bonar. Esa gente se va a ir. Ellos no van a renovar. ¿Por qué? Porque se cayó muy fuerte el precio de estos títulos en el mercado internacional. No los bonares que vencen en enero, pero sí los bonares y los bonos globales que vencen el 2030, que es el mecanismo del contado con liqui por excelencia, el bonar 2030, la lámina es de $100 y se vende en Wall Street a $41. Esos precios del default. O sea, los tipos están sabiendo que Argentina va a defaultear el 2030, pero que vence en el 2026, que son 3.800 millones de dólares, van a esperar, porque confían que el gobierno con la plata del fondo y con la otra plata que estamos contando lo va a pagar. Pero son 3.800 millones de dólares que no van a renegociar. Por ahí renegocian, tampoco se van a renegociar los BOPER que se van, que son otros 1.200 millones de dólares más. Los países lo que negocian son los 3.100 millones de dólares con los organismos internacionales, incluido con el Fondo Monetario Internacional. Pero hecho por presión de Estados Unidos. Estados Unidos le va a poner un peso más. Le va a decir, bueno, mira, nosotros vamos a presionar el fondo para que el fondo te preste y te renueve. Esto es probable. Pero igualmente, tenés 5.000 millones de dólares, porque vos sacás los 3.100 millones de dólares de los organismos internacionales, Banco Mundial, BID y Fondo Monetario Internacional, te quedan 5.000 millones de dólares que no los tienen, como dice esta periodista, Lucia Gleiser, como dice esa periodista, es claro que no los tiene. Y ayer, por eso, sabiendo que ya había dicho que no los tenía, dijo, vamos a vender las reservas. Esa reserva va a vender para pagar deuda a los bonistas. Los bonistas son ellos. Esto es lo que estoy contando. Le están utilizando lo que va a ser deuda que nos queda para nosotros para que los bonistas se vayan a dólares y se puedan ir después de haber ganado fortuna con el carry trade, con la diferencia entre la tasa de interés y el incremento que venían haciendo hasta julio del tipo de cambio. Esto voló por el aire y no saben cómo disfrutarlo. Pero no solamente eso, en todo el año 2026 tienen vencimientos por 19.000, son datos de la Secretaría de Finanzas de la Nación, 19.400 millones de dólares. En todo el año 2027 por 14.800 millones de dólares. En total 34.200 millones de dólares. Y vos no tenés un solo peso en el Tesoro y estás vendiendo reservas que deuda, que son reservas negativas. Están en crisis total, se mantienen porque el capital financiero internacional quiere mantener la apariencia para irse. Pero obviamente que después de la selección, que ya van a meter mano en los depósitos, si no lo hicieron antes, y los depósitos de dólares, la población apenas vea esto que dijo Caputo anoche, va a entrar a retirar plata de los bancos. Y vos sabés como yo, porque ya estamos curtidos en esto, que cuando la crisis cambiaria, que estamos en plena crisis cambiaria, se convierte en crisis bancaria, o sea, hay retiro de depósitos en los bancos, es la crisis total, es el default. O sea, es madura el knockout, diríamos en voceo, madura el knockout. Ya el argentino no tiene con qué responder y hasta acá nos llevaron estos delincuentes del equipo económico que vinieron a hacer un plan de negocio. Nunca pincharon a invertir un solo peso. Engañaron a la tonta burguesía nuestra, a los Ornequian de Compañía General de Combustible, a los Roca de Techín de Tecpetrol, a los hijos de Diego Rodríguez Rey, la familia Rey Rodríguez y la familia Poli, que son los dueños de Plus Petrol, que tomaron crédito de 850 millones de dólares para comprarle a ExxonMobil su participación en Vaca Muerta. Ya dice, ¿para el capital nacional?
toda esa deuda, ellos también van a tener que pagar esa deuda. O sea, vos tenés que acá un país endeudado y los empresarios locales, el conjunto de los empresarios locales, sobre todo para invertir en minería y en petróleo locales, tienen deuda según la Comisión Nacional de Valores a julio por más de 23.000 millones de dólares. ¿Qué es lo que hace la Fundación Mediterránea? Esto han creado un engendro que eran 6 provincias, ahora son 5 porque Chubut se fue. 5 provincias encabezadas por la provincia de Santa Fe y de Córdoba han creado este engendro que se llama Provincias Unidas. Y el primer plan que presenta la Fundación Mediterránea, que es la que sponsoría a estas provincias, es un nuevo seguro de cambio de estilo de Caballo. Ellos lo habían puesto por Verplaexen, que era el comandante en jefe del ejército, vinieron del presidente de facto, lo habían impuesto a Caballo como presidente del Banco Central, estuvo 49 días, les hizo pagar la deuda de $100 en pesos, y el Estado tuvo que colocar los famosos bonos 1982, bonos externos 1982, que después se utilizaron las privatizaciones, tuvo que salir a colocar esos bonos, porque no tenía dólares para pagar, colocó esos bonos, y capciosamente los acreedores aceptaron esos bonos, todos salieron a jugar hasta el final, aceptaron esos bonos, entonces le lavó la deuda que tenía en la dictadura militar, los Macri, los Bulgeroni, los Ornequian, los Roca, los Portavá, los Pérez Compán, todos esos los pagaban, todos ellos le pasaron su deuda al Estado Nacional, el Estado Nacional colocó un título de deuda que era Bonex, el Bonex después se avanzó en la privatización. Acá le propusieron exactamente lo mismo. La primera propuesta que hace de la Fundación Mediterránea al gobierno de Milei, que los ampare a ellos y que los cubra con un nuevo seguro de cambio. Sí, fíjate, desde un punto de vista conceptual, que por ahí quizás la terminología técnica, ¿no es cierto?, en cuanto a operaciones de bonos, etcétera, al común de la gente les resulta difícil de entender y de seguir. Sigo desde un punto de vista conceptual, digamos, lo que señala Luciana. Las intervenciones hoy, se refiere por supuesto a las intervenciones en macroeconomía, que es lo que vos has estado parcialmente describiendo, son como un antibiótico. Funcionan al principio, pero van perdiendo fuerza. Milei prefiere tener razón a tener éxito. Esto es lo que le ha dicho un operador argentino que opera en Wall Street, y que le agregó: es muy arriesgado no estar dolarizado en este contexto. Ahora, vos sabés que estaba buscando la información y no la estoy encontrando, pues yo suelo guardarla, ¿no?, como una especie de archivo diario, pero bueno, no la estoy encontrando. En la que se deslizaba la, comillas, sorpresa del gobierno argentino, de Milei, porque ellos contaban ciegamente con el apoyo de Marco Rubio, ¿no?, para un desembolso directo del Tesoro de Estados Unidos, ¿no?, a Caputo y compañía. Y pareciera que no va a ser así, que no los está apoyando. Mira, por eso te decía que la presión es sobre el Fondo Monetario Internacional, por eso el Fondo Monetario Internacional le dijo que ni. Ya pasaron, ellos fueron a verse con Marco Rubio, fueron a verse y por supuesto le dijeron que el Tesoro no puede hacer nada con Scott Bessent. Vos sabés que cuando la otra vez discutió con Luis Cuvedut en enero de este año, el 21 de enero fue a ver el 3 de febrero a Scott Bessent, porque se conocen porque los dos eran operadores de mesa. Uno era el jefe del JP Morgan, Caputo, y el otro era el jefe del Grupo Soros. Ya se conocen. Y estuvo más de una hora hablando con... Mira, guapo el actual secretario de Tesoro, ministro de Economía de Estados Unidos, Scott Bessent, estuvo más de una hora hablando con ellos y lograron que los sacaran a Cuvedú de la misión del fondo y pusieron a Nepalí que ni siquiera abre la boca. O sea, ese es el poder financiero más grande. Yo ahí difiero con ese inteligente periodista, yo difiero, no es que Milei no entiende nada, es el capital financiero que vino a hacer negocio y ahora se están yendo. Milei es un tarado que no débil como es, sin conocimiento de nada, cumple lo que Caputo le dice. Caputo, Bausili, José Luis Daza, el viceministro de Economía, que son los tres que hablaban en ese programa que tienen que llamar, así se llama el programa, se llama Carajo, que es el training que tienen, bueno, más Pablo Krugman, secretario de Finanzas, y Vladimir Warren, vicepresidente del Banco Central, los 5 viven en las afueras de Nueva York, y los 5 trabajan para el capital financiero Manhattan, y los 5 vienen a hacer trabajo, endeudarnos al Estado argentino y a los tontos, los empresarios argentinos, endeudarnos. ¿Por qué?
porque la jugada final es que esa deuda no se la puede pagar, entonces dice, bueno, como no me puedes pagar esta deuda, estás en default, que allá vamos camino al default, esto va a ser rapidísimo. Yo pensé que podían llegar hasta el año que viene, ahora ya dificulto que lleguen al año que viene. Aquí a las elecciones de octubre, pero dificulto que lleguen al año que viene. El default va a ser rapidísimo, el quiere va a ser rapidísimo. Estados Unidos se prepara para eso y también se preparan los capitales financieros. Manhattan dice, bueno, no me puede pagar, quiero vaca muerta, no me puede pagar, quiero litio, no me puede pagar, quiero IPF, no me puede pagar, quiero Banco Nación, no me puede pagar, quiero el cobre. Vienen por el saqueo generalizado y por eso la monstruosa deuda que tomó este gobierno, pese a que fue que ingresó mucha plata, porque ingresó la plata del banquero, la plata del Fondo Monetario Internacional, la plata del superávit comercial que tiene hasta ahora, toda esa plata la fumaron, nos queda solamente deuda, y por esa deuda se van a quedar con los bienes naturales y con las principales empresas públicas. Sí, la cuestión es, yo creo, me da la impresión, querido Horacio, que a esta altura hay, a ver, todos todo este escenario, ¿no es cierto?, que vos estás describiendo, es absolutamente cierto y esto es así, es lo que está ocurriendo. No obstante, lo que me parece un elemento de ponderación lamentablemente incierto, ¿no es cierto?, prácticamente no me está saliendo el término, perdón, que no se puede prever, imprevisible, es la reacción política, la combinación de factores políticos que puedan o no, ¿no es cierto?, detonar o terminar de detonar toda esta catástrofe económico-financiera. No sé si me explico lo que estoy diciendo. Sí, hay una serie... La derrota estrepitosa que va a tener el milenismo, que va a estar ahí tercero en todos lados, va a ser el fin de Milei. Milei se va a ver obligado. Después de esa derrota, después de esa paliza que le van a dar electoralmente, muy similar a la provincia de González, en todas las provincias del país, inclusive hasta en Tucumán, porque Jaldo no se va lo acompañó hasta acá, pero no se tira al precipicio con este idiota. Hasta Jaldo se va a abrir. Va a ser que Milei tenga que renunciar. Por el vacío de poder va a tener que renunciar. Después la paliza y ahí viene el default. Primero el equipo económico se da cuenta que lo tiene a Milei como mascarón de prueba. Yéndose Milei, ellos ningún gobierno le va a nombrar a estos 5 truanes. Sí, entonces se tienen que ir. Y ahí comienza el default. Por eso digo, el default comienza antes que termine el fin de año. Yo pensé que iba a llegar al año 2026, pero la derrota estrepitosa y la corrida y la fragilidad de este gobierno, incapaz de manejar nada, porque Milei dice eso, es un incapaz, es un invento de la prensa. No, realmente esto es una ruina muy, muy preocupante. Vamos después de las elecciones, como pierde, sí, estoy de acuerdo con vos, el desenlace político pierde las elecciones, después se van a disputar, porque obviamente la Fundación Mediterránea, los empresarios locales, no es lo mismo Techín que la Fundación Mediterránea. La Fundación Mediterránea están los cordobeses, sobre todo Pagani de Arcori y Rossi, la Constitución de Rossi, también está Bulgeroni de Panamericanense, que tiene grandes enfrentamientos con Tepetrol, y también está los Pérez Compán de Mayor de la Plata. Esos son los 4 principales aportantes y socios de la Fundación Mediterránea. Pero no son lo mismo, ellos vienen más al mercado interno que Chin, que quiere exportar, y que quiere un dólar alto para poder exportar y poder competir en el mundo como hizo siempre. Hay diferencias entre ellos, pero van a jugar Techín, que había jugado apostando a Unequian, que habían apostado a Milei, Manieto, que habían apostado a Milei, van a tratar de inventar otro de la claro, asocien como menores. Sí. Pero entre mientras avanza, ahí va a haber una pelea entre Kicillof y el grupo que va a apoyar la Fundación Mediterránea, y no sé si el resto de los empresarios. No creo que los empresarios tengan tiempo para inventar otra figura. Después haber inventado a Milei, inventar otra figura para poder competir contra la gente que va a poner la Fundación Mediterránea, contra Chiaretti, para ser más claro. Sí. Vamos a ver la semana que viene, querido Horacio, porque la verdad es que ya me cansé de usar el término vertiginoso, todo lo que está ocurriendo. Un abrazo enorme y que tengas un buen fin de semana. Muchas gracias, Clara. Espero que haber sido claro. Y si no, vos que sos una profesional en esto de muchos años, que le digas al pueblo argentino la que se nos viene. Sí, señor. Muchas gracias. Un abrazo. Cerramos la columna Lupa Económica a cargo de Horacio Robelli.